PlayStation 1, la gran consola de Sony. Una consola nacida de la venganza y que gracias a ella impulsó a la empresa a una de las industrias más competitivas, variadas e interesantes del mundo, los videojuegos. Bienvenidos hoy a esta presentación de la primera consola de Sony. Abróchense los cinturones porque vamos a empezar este breve recorrido. Si tenemos que mencionar un nombre en la historia de PlayStation, uno que nunca puede faltar es Ken Kutaragi. El ingeniero japonés Ken Kutaragi estaba en el área de investigación y desarrollo de Sony, en el área que se encargaba de crear nuevas ideas y proyectos para el futuro de la empresa. Este mismo fue contactado por el mismo presidente de Nintendo, en secreto, de Sony claro está, para que los ayude a trabajar en un chip de sonido para la Super NES. Ken estaba maravillado con la idea. Él amaba los videojuegos y quería ser parte de la industria, así que dijo que sí sin dudarlo. Lo hizo en secreto y de manera totalmente confidencial a la empresa, y al principio no tuvo ningún problema, pero casi al punto de terminarlo, lo descubrieron. Un compañero vio su proyecto, lo delató a sus superiores, y estos mismos lo querían asesinar, cortar su cabeza y sacarlo de la empresa a patadas. Pero una persona lo defendió, Norio Oga, el presidente de Sony. Este le pareció una idea interesante, entonces apoyó a Ken Kutaragi e incluso lo ayudó a terminar el proyecto, porque ella tenía mucha experiencia en el área de sonido. Esto abrió las puertas a una buena confianza entre Sony y Nintendo, ya que el chip fue un éxito para la misma. El chip de sonido estéreo en la NES fue un agregado excelente que impulsó mucho de las ventas de la misma. Al mismo tiempo, Ken quería crear su propia consola. Así que con el señor Norio y con las relaciones que habían construido con los años, le propuso la idea a Nintendo, que al principio parecía con bastante certeza que le gustaba. Una nueva consola con disco compacto, marca patentada de Sony, eso es importante aclarar, la cual podría correr tanto juegos con cartuchos como CDs. Sony pensó que era un trato asegurado, una consola con más espacio, una tecnología nueva, dos empresas trabajando juntas, pero Nintendo no lo vio de la misma forma. Al principio la idea en sí estaba buena, pero vieron fallas. El tiempo de carga de los juegos, en CD tardan entre 10 y 15 segundos, que al presidente no le gustaba eso. El tema de la libertad creativa que daban los CDs eran muy económicos y permitían que los creadores los desarrolladores pudieran crear muchos discos por su cuenta, haciendo que pierda mucho dinero Nintendo con eso. Y Sony ganando la diferencia porque ellos tenían el derecho del disco compacto. Por lo tanto, en secreto, Nintendo habló con Philip, la competidora de Sony. Sony estaba encantada, pensó que el proyecto iba por buen pie, hasta que en la conferencia de Las Vegas, de momento la conferencia de videojuegos y tecnología más importante, que iban a anunciar públicamente que tenían planeado trabajar con Nintendo, ellos, Nintendo, unas horas antes, los mataron. Anunciaron públicamente que iban a hacer una colaboración con Philip, unas horas antes de que Sony anunciara que iban a trabajar juntos. Esto despertó la ira de Sony, la vergüenza y el miedo de los ejecutivos. Los directivos ya dijeron, basta, nada de videojuegos, nos trajo deshonra, no queremos esto. Pero Ken Kutaragi no se rindió. Vio lo creado por Yu Suzuki, un director y creativo de Sega, el cual creó la saga Virtua, Virtua Racing y sobre todo el más importante, Virtua Fighter, y vio que esos gráficos, los gráficos poligonales, eran el futuro. Él iba a traer esos gráficos a las consolas de todas las casas. Le dijo que si le daba la oportunidad, iba a ser una consola que no solo superara a Sega, sino que humillaría a Nintendo por lo que les hizo. El señor Norio no estaba seguro, pero golpeó la mesa y le dio total libertad creativa a Ken Kutaragi. Incluso abrieron una subsede, Sony Interactive, para ocultar el hecho de que estaban creando la próxima consola de PlayStation. Con respecto al lanzamiento, Sony lanzó la PlayStation 1 de manera simultánea en América del Norte y Europa, lo cual ayudó a crear un impacto global y establecerla como una marca aún más conocida de lo que ya era en todo el mundo. Por otro lado, en Japón se lanzó 9 meses antes, decisión muy importante que además de crear anticipación en el resto del mundo, permitió que la consola ganara impulso en su mercado de origen y se estableciera como una opción preferida para los consumidores locales. También permitió que Sony realizara pruebas en un mercado más cercano y ajustes en respuesta a la retroalimentación de los consumidores y las necesidades de los mismos antes de llevar la consola a otros países. Otra característica clave para el éxito de la PlayStation 1 fue su precio, que se lanzó a nada más y nada menos que $299, mucho más asequible en comparación con alguna de sus competidoras directas como la Sega Saturn, que fue publicada en $399. Acá entra el famoso anuncio de $299 presentado en América del Norte por Steve Race, quien en este momento era el vicepresidente ejecutivo de Sony América. En el E3 de 1995, cuando llega el momento de anunciar el precio de la consola, Race se sube al estrado, se acerca al micrófono, dice $299 y se retira, ocasionando una gigante ovación por parte del público, ya que habían superado sus expectativas. I'm going to ask Sony Computer Entertainment President of America, Steve Race, to join me for a brief presentation. $299. Bajo la dirección de Race, Sony llevó a cabo una campaña de marketing agresiva para promocionar la PlayStation 1.
Esto incluyó comerciales de televisión que se destacaron por su creatividad y estilo, con efectos visuales impactantes, música que no podía sacarte de la cabeza y demás. También fue promocionada en revistas de videojuegos donde presentaban sus gráficos de alta calidad y destacaban las características claves de la consola. A su vez realizaron eventos de lanzamiento de alto perfil que incluyeron demostraciones en vivo y hasta la presencia de celebridades como la actriz Jennifer Aniston o el actor Arnold Schwarzenegger. Y eso responde media pregunta. Bueno, le ganó Sega. ¿Y cómo le ganó Nintendo? Tuvo dos grandes razones. La primera, la más importante, la Philips CD. La que generó todo el debacle con Sony y Nintendo fue una perdición para la compañía japonesa, ya que fue un fiasco en ventas, unos títulos horribles y mala optimización, siendo hoy catalogado como una de las peores consolas de la historia. Y luego, la Project Reality o la Ultra 64, que sería después conocida como Nintendo 64, tardó 2 años en llegar al público. En cambio, la PlayStation 1 salió a finales de 1994, la Nintendo 64 salió recién a mediados de 1996. Le dieron demasiado tiempo a PlayStation para que se acomodara en el terreno, mejorara las pocas fallas que tuvo la PlayStation y se acomodara fácilmente en el público norteamericano. El PlayStation 1 destacó en su momento por unas muy buenas características técnicas. El procesador, llamado R3000A, podía computar con un tamaño de 32 bits y con una frecuencia de 33,8 MHz. Cabe añadir que era capaz de procesar hasta 360.000 polígonos de sombreado y 180.000 de mapeado de texturas. El PlayStation 1 utilizó el formato de CD-ROM para poder utilizar los videojuegos, el cual para la época fue bastante impresionante, ya que los CDs podían incluir una muchísima mayor capacidad de tamaño de videojuegos a comparación de las consolas anteriores y o generaciones anteriores. El procesador gráfico tenía una paleta de colores de 16.700.000, el cual era muchísimo superior comparado con la SNES, que nada más tenía 32.000 colores. Tenía una resolución de 256 por 224 píxeles hasta 640 por 480 píxeles de resolución. La capacidad de procesamiento gráfico incluía unos 4.000 sprites de 8x8. El CPU usaba fuentes de ADPCM con 24 canales y 44,1 kHz. Tiene una capacidad de procesamiento de efectos digitales y un soporte de instrumentos MIDI. La memoria tenía una RAM de 2 MB, una VRAM de 1 MB, un SRAM de 512 KB y la tarjeta de memoria extra que tenía 128 KB. Digo la palabra extra ya que se tenía que incluir aparte de la consola o se tenía que comprar aparte. Muchas veces, a veces te incluían con los videojuegos. Al menos en la Play 2 fue así. Los accesorios y periféricos podemos destacar el más importante como el mando. Originalmente el mando carecía de los análogos y nada más tenía las clásicas crucetas, los botones clásicos de X, triángulo, cuadrado y círculo, los botones R1 y L1 y R2 y L2. Después llega el Dual Analog, que aditiva a los analógicos con la llegada de la Nintendo 64, y la vibración, aunque era de muy mala calidad. Para la versión final, tenía el DualShock. Es la versión final del control, en adición de los botones R3 y L3, y una mejora bastante notable del vibrado. Después nos encontramos con la pantalla LCD, el cual es un aditivo que se colocaba en la PS Slim o PS One por la parte de atrás, a modo de pantalla portátil con la compatibilidad de auriculares. Por último está la Multitap, que básicamente era una ranura que se colocaba en la parte de la memoria y o de los controles para poder expandir la cantidad de jugadores que podían jugar, hasta un total de 8 jugadores simultáneos. La PlayStation 1 tuvo una cantidad alta de versiones, entre ellas la PlayStation 1, el PlayStation Slim, el PlayStation Video, el cual se podía reproducir películas, el PlayStation Net Yasure, el cual tenía un kit de desarrollo para desarrolladores, que permitía mucha más libertad, y por último el PlayStation Classic, el cual fue la última versión lanzada en el año 2018, la cual venía incluida con varios videojuegos clásicos de ese momento y bastante relevantes para ese entonces. Si tenemos que hablar de PlayStation 1, también tenemos que hablar de su extenso catálogo en videojuegos. La PlayStation 1 es actualmente la segunda consola de Sony con más juegos publicados hasta la fecha, superada únicamente por la inigualable PlayStation 2, que cuenta con más de 3.870 juegos, mientras que la PlayStation 1 cuenta solamente con 2.418. Más de 1.400 juegos de diferencia. Luego viene la 3, la 4 y la 5, que sorprendentemente la 5 hasta la fecha solamente tiene 360 juegos publicados. La PlayStation 1 fue y será el inicio de numerosas franquicias de videojuegos de hoy en día. Por ejemplo, la franquicia de Resident Evil, que fue uno de los juegos que definió el género survival horror, la franquicia de Metal Gear Solid, conocido por su alto nivel narrativo, su jugabilidad y sus mecánicas, la franquicia de Gran Turismo, que fue el que creó los estándares dentro de su género, y fue también el juego más vendido de la PlayStation 1 con casi 11 millones de copias vendidas. También está la franquicia del Crash Bandicoot, que fue en su momento la mascota de PlayStation, siendo la competencia directa de Mario y Sonic. Hablando de Mario, casi en la misma época que en la PlayStation 1 estaba en su apogeo máximo como la consola más vendida del siglo pasado,
sale la Nintendo 64 con su Super Mario 64, que curiosamente supera por poco al Gran Turismo con casi 12 millones de copias vendidas. Sin embargo, la PlayStation 1 llegó a vender 102 millones de consolas a comparación con las 32 millones de consolas de Nintendo. Esta fue una breve introducción a la gran consola de PlayStation. Falta contar los grandes fracasos y grandes aciertos de la consola y la franquicia de PlayStation que trajo Sony, los grandes títulos que perduran hasta el día de hoy o títulos que ya no siguen con nosotros, pero esto simplemente fue un chapuzón de información. La introducción y documentación fue hecha por Agustín Vila, Luciano de la Croix, Martín Bautista Rey y el presentador Agustín Cavalier. Gracias por escucharnos, espero que lo hayan disfrutado y, como siempre digo, sigan jugando.